Una joven sin madre, un campesino sin esposa y 3 niños que no sabían lo que era el calor de un vientre. Cuando Aurelia bajó de aquel carro con una pequeña maleta y el corazón lleno de miedo, todo lo que esperaba era fregar suelos y obedecer órdenes. Pero lo que encontró en el porche de aquella granja fue algo que ningún contrato podría haber previsto. Un hombre de mirada cansada que sostenía en brazos a 2 recién nacidos que no paraban de llorar y a un niño de 5 años que no decía una palabra desde el día que perdió a su madre. Juró para sus adentros que no se dejaría involucrar. Juró que era solo un trabajo, pero hay promesas que el corazón no puede mantener. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja un comentario diciéndonos desde qué ciudad nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias que calientan el corazón y demuestran que el verdadero amor aparece cuando menos lo esperamos. A finales del siglo X, en las regiones apartadas de Italia, historias como esta eran comunes. El carro se detuvo con un sacudón seco y el silencio que siguió fue tan profundo que Aurelia pudo oír latir su propio corazón. Miró al frente y vio el portal de madera abierto, el camino de tierra batida que atravesaba un amplio corral y al fondo la casa principal del poderío, con su largo porche de tablas oscuras. El sol del atardecer proyectaba una luz anaranjada sobre todo y por un instante toda la propiedad pareció un óleo. Hermosa desde lejos, como suelen aparecer las cosas tristes. Aurelia apretó contra el pecho la pequeña maleta de cuero gastado que había traído consigo. Dentro no había ropa de trabajo porque el contrato especificaba claramente que el uniforme sería proporcionado por la granja. Allí dentro solo estaban las cosas que pertenecían a su alma. El rosario de cuentas de madera que había sido de su madre, una cinta azul desteñida que aún conservaba el perfume a lavanda de sus cabellos, un trozo de encaje que Aurelia había empezado a bordar y nunca terminó, y una carta que nunca había logrado leer hasta el final. El carretero bajó sin decir nada, escupió en el suelo e indicó la casa con un gesto de la barbilla. Aurelia bajó sola, sintiendo las piernas entumecidas por el viaje de casi 2 días. Tenía 23 años, pero aquella tarde sentía llevar sobre los hombros el peso de toda una vida. Venía de un pueblecito tan pequeño que ni siquiera aparecía en los mapas. Hija de un tonelero silencioso que nunca había sabido qué hacer con una niña tras la muerte de su esposa. Aurelia tenía 12 años cuando su madre contrajo la fiebre que arrasó con la mitad de las casas del pueblo. Y fue ella, una niña de manos pequeñas, quien pasó 7 noches cambiándole paños húmedos en la frente, mientras su padre permanecía paralizado en el umbral de la habitación, incapaz de entrar. La madre murió una noche de miércoles y Aurelia arrastró por el resto de su vida la certeza de que si hubiera hecho algo más, cualquier cosa, quizás las cosas habrían sido diferentes. Esa culpa era una piedra en el fondo del pecho que había aprendido a llevar en silencio. Cuando puso un pie en el corral de la granja, lo primero que notó fueron los sonidos. No eran los sonidos de una casa viva. No había risas de niños, ni ruido de ollas, ni cantos de lavanderas. Había un llanto tenue y constante que provenía del interior de la casa, un llanto de recién nacido que ya ha llorado tanto que ya no tiene fuerzas, pero sigue llorando porque no sabe hacer otra cosa. Y también estaba el silencio de algo que debería hacer ruido y no lo hacía, algo que comprendería más tarde. Aurelia subió los 3 escalones del porche y fue allí donde lo vio por primera vez. Tancredo di Rinaldi estaba apoyado en el marco de la puerta con un recién nacido en cada brazo. Los 2 varones, que tendrían pocos meses, estaban rojos de tanto llorar, las bocas abiertas, los puños apretados. Tancredo los sostenía con firmeza, pero con la torpeza de quien ha aprendido por desesperación, no por costumbre. Tenía 38 años, el rostro quemado por el sol, la barba por hacer y unos ojos de un marrón oscuro que parecía que no dormían desde hacía meses. Vestía una camisa de algodón arrugada y una chaleca abierta, como quien se ha vestido rápido entre un trabajo y otro. Fue entonces cuando Aurelia notó al tercero. Sentado en el suelo del porche, con la espalda apoyada en la pared, había un niño de unos 5 años. Tenía el cabello oscuro y despeinado, las rodillas sucias de tierra y los ojos más viejos de lo que un niño debería tener. Miraba a Aurelia con una atención espantosa, sin pestañear, sin sonreír, sin decir nada. Era como si estuviera evaluando si aquella mujer recién llegada sería otra persona que aparecería y luego desaparecería. Tancredo levantó la mirada y cruzó la de ella. No dijo buenos días, no dijo bienvenida. Lo que dijo fue sencillo y directo, casi una petición de ayuda mal disfrazada de instrucción. La ropa de trabajo está en la habitación del fondo. Primer pasillo a la izquierda. Última puerta. La cocina necesita a alguien desde ayer. Aurelia asintió con la cabeza, bajó los ojos y entró en la casa. Al pasar junto a los recién nacidos que lloraban, sintió olor a leche cortada, a paños que habían permanecido húmedos demasiado tiempo, a ceniza fría del hogar. La casa, por dentro,
Era grande, con muebles pesados y bonitos cubiertos de polvo. Cortinas que un día fueron blancas y ahora estaban amarillentas. Y un silencio que no era paz, era abandono. Quien la recibió al fondo fue Algisa, una mujer de unos 65 años, flaca como una rama seca, que caminaba encorvada y tosía cada 3 frases. Algisa tomó las manos de Aurelia entre las suyas y la miró con una mezcla de alivio y lástima que hizo que la joven sintiera un escalofrío. La vieja explicó todo en pocas palabras, como quien ya no tiene aliento para los rodeos. Beatriz, la esposa de Tancredo, había muerto hace poco más de 8 meses. Había salido a montar a caballo sola una mañana de niebla, como hacía siempre, pero el caballo tropezó en un precipicio y ella cayó de un modo que no le dejó salida. Cuando la encontraron, ya era tarde. Los gemelos, Leone y Darío, tenían menos de un mes de vida cuando se quedaron sin madre. Cosimo, el mayor, estaba con su madre cuando ella ensilló el caballo aquella mañana, y lo último que hizo fue despedirse de él desde el portal de la casa. Desde ese día, el niño no había vuelto a abrir la boca para decir una sola palabra. Algisa le contó que ya habían traído a 3 chicas para ayudar, pero ninguna había durado más de 2 semanas. Una se había ido llorando el 4.º día, diciendo que la casa tenía un aire pesado de tristeza que dolía. Otra simplemente había desaparecido al amanecer sin previo aviso. La última había dicho que no había dinero en el mundo que pudiera compensar el cuidado de 2 recién nacidos que no dormían y de un niño que miraba a las personas como si viera a través de ellas. Algisa explicó que ella misma solo se había quedado por el amor a la memoria de Beatriz, que había sido como una hija para ella, pero su cuerpo ya no daba más. La tos empeoraba cada semana y una hija suya, en un pueblo lejano, la había mandado llamar. Se iría dentro de 3 días. Después de eso, Aurelia estaría sola con Tancredo y los niños. Aurelia escuchó todo en silencio. Posó la pequeña maleta en la cama estrecha de la habitación que sería suya y vistió un uniforme oscuro que estaba doblado sobre una silla. Se miró en el espejo inclinado colgado en la pared y casi no se reconoció. Allí dentro, con esas ropas que no eran suyas, en esa casa que olía a luto, podría haber sido cualquiera y quizás eso era exactamente lo que necesitaba. Ser nadie, solo brazos que trabajan. La cocina era el retrato más fiel de lo que había sucedido en esa familia. El fogón de leña llevaba apagado al menos un día. Había platos apilados en un rincón, ollas incrustadas, un cubo de leche que ya se había transformado solo en cuajada, y en el suelo un rastro de harina de maíz que alguien había derramado y nadie se había molestado en barrer. Aurelia se arremangó y empezó por lo básico. Encendió el fuego, calentó el agua, fregó cada olla hasta hacer brillar el metal, cortó la calabaza, puso en remojo los frijoles, preparó un caldo sencillo con lo que encontró en la despensa. Trabajó durante horas, sin descanso, y el trabajo era un bien, porque mientras sus manos se movían, su cabeza no pensaba. Cuando cayó la noche, la cocina ya tenía otro olor. El caldo hervía en el fuego y el pan de maíz se doraba en la plancha. Aurelia llevó una bandeja al comedor, donde Tancredo solía comer. Lo encontró sentada en la gran mesa con Cosimo a su lado. Los gemelos estaban en una cuna improvisada hecha con una caja forrada de paños, finalmente dormidos después de horas de llanto. Tancredo miró la bandeja con una expresión que Aurelia no supo descifrar. No era sorpresa exactamente, sino algo más cercano a un dolor que se agudiza cuando sucede algo bueno, porque lo bueno recuerda todo lo que se ha perdido. Comió en silencio y Cosimo comió a su lado, también en silencio. Aurelia permaneció de pie junto a la puerta, como su papel exigía, esperando para recoger los platos. En un momento, Cosimo dejó de comer y se quedó mirándola con esos ojos grandes y serios. Aurelia sostuvo su mirada sin sonreír, sin hablar, sin tratar de forzar nada. Simplemente lo miró, como para decir sin palabras, «Yo te veo». El niño volvió a comer. Esa noche, después de que toda la casa se hubiera dormido, los gemelos se despertaron gritando a las 2 de la madrugada. Como Algisa le había advertido que sucedía cada noche. Aurelia sintió el llanto atravesar las paredes finas y también sintió los pasos pesados de Tancredo yendo a la habitación de ellos. Lo oyó intentar calmarlos. El balanceo torpe de la caja, una voz grave que murmuraba palabras que no funcionaban. Los recién nacidos siguieron llorando. Ella permaneció acostada en la cama con los ojos abiertos, las manos agarrando las sábanas. El contrato decía que su horario de trabajo iba de las 5 de la mañana a las 8 de la noche. Eran las 2 de la madrugada. Eso no era su obligación. Se lo repitió 3 veces. A la cuarta ya estaba de pie, cruzando el pasillo oscuro con los pies descalzos sobre el suelo frío. Se detuvo en el umbral de la habitación de los gemelos y vio a Tancredo sentado en el suelo entre las 2 cajas, un recién nacido en cada brazo,
el rostro destrozado por el cansancio. Él levantó los ojos cuando la vio. Parecía que quería enviarla a la cama, que quería decir que no necesitaba ayuda, que podía solo, pero no dijo nada. Se quedó ahí mirándola con una honestidad cruda, de quien ya no tiene energía para fingir. Aurelia entró sin pedir permiso. Tomó a Darío, el que lloraba más fuerte, y lo acunó contra su pecho. Luego hizo algo que no había planeado, que no había decidido, que simplemente le salió como si una puerta cerrada con llave se hubiera abierto sola. Comenzó a cantar. Era una vieja nana que su madre cantaba mientras cosía. Una melodía sencilla de pocas notas que hablaba de un río, de la luna y de un barquito que lleva el sueño hasta la orilla donde los niños esperan. Aurelia no cantaba esa canción desde hacía 11 años, desde la noche en que su madre había cerrado los ojos por última vez. Pero allí, en esa habitación oscura que olía a talco y leche, la melodía volvió entera, como si hubiera permanecido guardada en algún lugar esperando el momento justo. Darío dejó de llorar primero, luego Leone. El silencio que se hizo era casi sagrado. Tancredo no se movió, no habló. Permaneció allí, sentado en el suelo con un hijo en brazos, mirando a esa mujer que había llegado esa mañana como una desconocida y que ahora, de un modo que no podía explicar, parecía la única persona en el mundo que sabía qué hacer. Aurelia mantuvo los ojos en el niño, evitando la mirada de Tancredo, porque sabía, con la certeza de quien ya se ha quemado, que si miraba a ese hombre en ese momento, con toda esa fragilidad expuesta, algo dentro de ella se movería hacia un lugar del que no habría retorno. Y se había prometido no involucrarse, que era solo un trabajo, que esa casa, esos niños y ese hombre no eran suyos. El problema es que ciertas promesas nacen ya sabiendo que serán rotas. Algisa partió un martes por la mañana, envuelta en un chal pesado a pesar del calor, apoyada en el brazo de su yerno que había venido a buscarla. Antes de subir al carro, tomó el rostro de Aurelia entre sus manos y dijo solo una cosa: «Esta casa está enferma. Muchacha, no es el techo ni las paredes, es por dentro. Cuídala como se cuida a las personas». Aurelia asintió sin entender bien qué significaba. Lo entendería en las semanas siguientes. Con la partida de Algisa, la granja se volvió como un cuerpo sin piel. Todo expuesto, todo doliente. Tancredo pasaba el día entero en los pastos y los campos, salía antes de que saliera el sol y volvía después del anochecer, como si trabajar hasta el agotamiento fuera la única medicina que conocía contra lo que sentía. Los gemelos necesitaban atención constante. Comían cada 3 horas. Cambio de pañales, baño, brazos. Y Cosimo seguía en el mismo rincón del porche, sentado con las rodillas pegadas al pecho, mirando el horizonte, como si esperara a alguien que nunca volvería. Aurelia comprendió rápidamente que el contrato que había firmado no tenía nada que ver con la realidad de esa casa. El papel decía doméstica. Lo que la granja necesitaba era alguien que mantuviera todo unido mientras los pedazos intentaban recomponerse. En los primeros días sin Algisa, estableció una rutina que impuso orden en el caos sin pedir permiso. Se despertaba a las 4:30, antes que ningún gallo, y lo primero que hacía era encender el fogón y poner el agua a hervir. Preparaba los biberones de los gemelos, los cambiaba, los bañaba en una palangana de lata que había aprendido a mantener en equilibrio sobre un taburete de la cocina. Luego preparaba el café de Tancredo y ponía la mesa antes de que él apareciera, porque se había dado cuenta de que a él le molestaba su presencia cuando comía, no por mala educación, sino por la vergüenza de ser visto en esa fragilidad de hombre que no sabe pedir ayuda. Así que aprendió a ser invisible en los momentos justos y presente en los momentos necesarios. Y esa habilidad sutil fue lo primero que empezó a cambiar el ritmo de aquella casa. En la segunda semana, Aurelia se ocupó de la ropa blanca. Había montones de sábanas, camisas, pañales y toallas amontonados en una habitación trasera que nadie tocaba desde hacía meses. Hirvió todo en una enorme caldera en el patio. Restregó en el lavadero hasta despellejarse los nudillos de los dedos. Tendió en los cables que improvisó entre 2 árboles de guayaba. Cuando Tancredo volvió del pasto esa tarde y vio el patio cubierto de ropa blanca que ondeaba al viento, detuvo el caballo y se quedó mirando un rato. No dijo nada. Pero esa noche, por primera vez en muchos meses, durmió en una sábana limpia que olía a jabón y a sol, y algo diminuto dentro de él se aflojó, como un nudo que empieza a ceder sin que nadie se dé cuenta. Aurelia reorganizó también la despensa, separando lo que estaba bueno de lo que se había echado a perder, y descubrió que la granja producía mucho más de lo que consumía. Había calabazas, patatas, maíz, frijoles, huevos en abundancia y leche sobrante. Lo que faltaba no era comida, era alguien que la transformara en comidas. Empezó a cocinar como le había enseñado su madre, con paciencia y cuidado,
sazonando con lo que tenía e inventando con lo que faltaba. El olor a comida de verdad volvió a salir por la ventana de la cocina y a esparcirse por el corral, y los braceros de la granja, que hasta entonces comían frijoles aguados y polenta seca, empezaron a mirar la casa principal con una gratitud silenciosa. Pero el cambio más importante no ocurría en la cocina ni en el patio, ocurría en el porche, en ese rincón donde Cosimo se sentaba cada día. Aurelia no intentó hablarle, no le preguntó por qué no hablaba, no le pidió que sonriera, no hizo ninguna de esas cosas bien intencionadas que la gente hace que solo sirven para empujar al niño aún más dentro de sí mismo. Lo que hizo fue simplemente empezar a sentarse cerca de él cada tarde, durante el intervalo entre un trabajo y otro. Se sentaba en el suelo del porche, a unos 2 metros de distancia, sacaba del bolsillo del delantal un trozo de hilo y una aguja, y empezaba a bordar. No lo miraba, no esperaba nada de él. Permanecía allí en silencio, haciendo el trabajo de sus manos, mientras el niño hacía el trabajo de sus pensamientos. Al tercer día de ese ritual, Cosimo giró la cabeza y se quedó observando los dedos de Aurelia moverse sobre la tela. Al quinto día se acercó un poco más. Al séptimo día se sentó junto a ella, tan cerca que sus hombros casi se tocaban, y se quedó allí, quieto como siempre, pero de un modo diferente. Antes era el silencio de quien se ha escondido del mundo, ahora era el silencio de quien ha encontrado compañía. Una de esas tardes, Aurelia estaba bordando una flor amarilla sobre un retazo de tela cuando sintió un toque en el brazo. Cosimo tenía el dedo índice apuntando hacia la flor y en los ojos tenía una pregunta que no podía hacer con la boca. Aurelia entendió, tomó otro trozo de tela, enhebró una aguja gruesa de punta redondeada y la puso en las manos del niño. Luego guió sus pequeños dedos lentamente, mostrándole cómo la aguja entraba y salía, cómo el hilo iba dibujando. Cosimo hizo 3 puntadas torcidas y levantó la tela para mirar. No sonrió, pero sus ojos brillaron de un modo que Aurelia reconoció de inmediato, porque era el mismo brillo que veía en el espejo cuando era niña y su madre le enseñaba lo mismo. Ese brillo casi la hizo derrumbarse. Tuvo que girar el rostro y fingir que tenía algo en el ojo, porque si llorara delante del niño, él podría pensar que había hecho algo mal. Desde aquel día, Cosimo seguía a Aurelia por toda la casa, no como una sombra pegajosa, sino como un satélite silencioso que orbita a distancia segura. Donde iba Aurelia, él aparecía unos minutos después. Si ella estaba en la cocina, él se sentaba en el taburete junto a la puerta. Si ella estaba en el patio tendiendo la ropa, él permanecía acuclillado bajo el árbol de guayaba observando. Si ella cantaba para dormir a los gemelos, él se apoyaba en la pared del pasillo y escuchaba con los ojos cerrados, como si la música entrara en él por un camino que las palabras no podían recorrer. Tancredo notó el cambio en su hijo antes de notar el cambio en sí mismo. Una noche volvió antes del pasto y encontró una escena que lo detuvo en la puerta de la cocina, incapaz de moverse. Aurelia estaba sentada en el banco largo con Darío en el regazo, dándole el biberón, mientras Leone dormía en la caja de al lado, mecido por un paño que ella había atado al techo como una hamaca. Y Cosimo estaba al otro lado del banco, con las piernas cruzadas, bordando concentrado en un trozo de tela, la lengua fuera entre los labios por el esfuerzo. La escena era tan simple que dolía, porque parecía una familia. Y Tancredo sabía que no lo era, que esa mujer era una doméstica que cumplía un contrato, que estaba allí porque alguien la pagaba, que esa apariencia de hogar era una ilusión construida sobre la necesidad y la obligación. Pero aun sabiendo todo esto, no pudo evitar el pensamiento que le atravesó la mente como un rayo en cielo despejado. Hacía mucho tiempo que la casa no se veía así. Aurelia levantó los ojos y lo vio quieto en la puerta. Por un instante, antes de que ambos tuvieran tiempo de erigir sus defensas, sus miradas se encontraron sin ninguna protección. No había patrón y doméstica en ese segundo. Solo había 2 personas cansadas que cargaban con sus dolores y que, por un capricho del destino, habían terminado bajo el mismo techo. Luego el instante pasó. Tancredo desvió la mirada primero, se aclaró la garganta y preguntó si la cena estaba lista. Aurelia respondió que sí y volvió a mirar al niño. La vida normal volvió a funcionar como un engranaje que ha tenido un sobresalto y se ha reajustado, pero ambos sabían que algo había sucedido en ese segundo, aunque ninguno tuviera el valor de darle un nombre a lo que fue. Las semanas pasaron y la granja fue adquiriendo un aspecto que no tenía desde hacía casi un año. Las habitaciones estaban limpias y ventiladas, las cortinas lavadas, los muebles sin polvo. El jardín del frente, del que Beatriz ocupaba y que había muerto junto con ella, empezó a mostrar signos de vida. Porque Aurelia, en las pocas horas libres que tenía, arrancaba las malas hierbas y regaba lo que había sobrevivido. No lo hacía por obligación, lo hacía porque la tierra abandonada le daba una tristeza que no podía ignorar.
No sabía que Tancredo la observaba desde lejos, cuando se arrodillaba en la tierra y trabajaba con las manos en el arriate. No sabía que él se quedaba quieto en la ventana del estudio con el café enfriándose la mano, mirando a esa mujer que trataba la tierra de Beatriz con un respeto que él nunca había pedido y que precisamente por eso significaba tanto. Fue en ese periodo cuando empezó a aparecer Flaminia. Flaminia era la dueña de un fundo cercano, más pequeño pero bien cuidado, una viuda de 45 años que había perdido a su marido 3 inviernos atrás. Y desde entonces lo gestionaba todo sola con puño de hierro. Era una mujer bella de modo severo, el cabello aún oscuro recogido en un moño apretado, la ropa siempre impecable, la postura de quien no baja la cabeza ante nadie. Desde la muerte de Beatriz, Flaminia había empezado a visitar la granja con una regularidad creciente, trayendo siempre algo, un dulce, una prenda de vestir para los niños, un consejo sobre la gestión de la propiedad. Todos en la región sabían lo que quería, excepto Tancredo. O quizás lo sabía y fingían no saberlo, porque era más fácil así. La primera vez que Flaminia vio a Aurelia, sus ojos se estrecharon de un modo casi imperceptible. Permaneció en silencio durante unos segundos, midiendo a la joven de arriba abajo con la mirada aguda de quien evalúa una amenaza antes de decidir cómo enfrentarla. Luego sonrió, una sonrisa que no llegó a los ojos, y dijo a Tancredo que se sentía aliviada de saber que por fin tenía una ayuda competente en casa. La palabra competente salió con un peso que Aurelia percibió de inmediato, porque era un cumplido que contenía un cerco. Competente para el trabajo, nada más. Flaminia empezó a visitar la granja más frecuentemente después de aquel día. Venía 2, 3 veces por semana, siempre bien vestida, siempre con un regalo, siempre con un motivo práctico que ocultaba el verdadero. Trajo una costurera del pueblo para hacer ropa nueva a los niños. Trajo un médico para visitar a los gemelos. Trajo sugerencias sobre cómo reorganizar la contabilidad de la granja. Cada gesto era generoso por fuera y estratégico por dentro, porque cada vez que Flaminia resolvía un problema se volvía más necesaria. Y cada vez que se volvía más necesaria, la distancia entre ella y el puesto de esposa se reducía. Aurelia veía todo y no decía nada porque no tenía nada que decir. Flaminia era libre, terrateniente, respetada por la comunidad. Aurelia era una doméstica con un contrato firmado y una maleta de pertenencias personales debajo de una cama. La comparación era tan absurda que ni siquiera dolía. Lo que dolía, y esto Aurelia jamás lo habría admitido ni siquiera ante sí misma, era ver a Flaminia tomar a León en brazos y que el niño llorara. Ver a Flaminia intentar hablar con Cosimo y que el niño se retirara. Ver a Flaminia ofrecer un dulce a Darío y que él girara el rostro buscando a otra persona en la habitación. Los niños sabían algo que los adultos aún no tenían el valor de reconocer, y los niños no sabían mentir. Un día Flaminia trajo una torta de polenta y se sentó en el porche con Tancredo a conversar mientras Aurelia servía el café. La conversación era sobre negocios, sobre una propuesta de compra de ganado que sería ventajosa para ambos. Flaminia hablaba con inteligencia y Tancredo la escuchaba con respeto. Y Aurelia observó desde lejos que formaban una pareja que tenía sentido sobre papel. 2 fincas vecinas, 2 viudos, edades compatibles, intereses alineados. Era el tipo de matrimonio que toda la región aprobaría, el tipo de unión que haría la vida de Tancredo más fácil, más organizada, más aceptada. Esa noche, mientras acostaba a los gemelos, Aurelia se sorprendió cantando la nana de su madre con la voz quebrada, no de tristeza por ella misma, sino por una sensación que no sabía nombrar. Una especie de anticipación de la pérdida, como cuando se mira algo hermoso y ya se siente nostalgia antes incluso de que se haya ido. Fue entonces cuando sucedió la pequeña cosa que lo cambió todo. Aurelia estaba en la habitación de los gemelos con Darío durmiéndose en el regazo y Leone ya dormido en la caja, cuando sintió pasos ligeros en el pasillo. Cosimo aparecía en la puerta, descalzo, en camisón, apretando contra el pecho el trozo de tela bordada que Aurelia le había dado semanas atrás. Permaneció allí, quieto mirándola con esos ojos enormes, y Aurelia entendió que quería algo. Pero no sabía cómo pedirlo porque llevaba meses sin pedir nada a nadie. Ella hizo espacio en el banco a su lado, sin decir una palabra. El niño se acercó, se subió y se apoyó en ella, la cabeza recostada sobre su brazo. Aurelia siguió tarareando en voz baja, ahora para 3. Cosimo cerró los ojos. Ella sintió su cuerpecito volverse pesado a medida que llegaba el sueño. Y entonces, en ese estado entre el sueño y la vigilia, donde las defensas caen y la verdad se escapa, Cosimo abrió los labios y dijo una palabra pequeña, ronca por el largo desuso, frágil como un pajarito que intenta volar por primera vez después de una ala rota. No dijo mamá. Dijo, quédate. Aurelia dejó de respirar. Permaneció inmóvil,
temiendo que cualquier movimiento pudiera romper ese momento, como si tuviera entre las manos algo de vidrio muy fino. Era la primera palabra que Cosimo decía en más de 8 meses, y había elegido decírsela a ella. Aurelia no respondió porque si hubiera abierto la boca lo que habría salido habría sido un llanto que habría despertado toda la casa. Simplemente apretó al niño contra ella suavemente y siguió cantando con la voz temblorosa. En la puerta de la habitación, en la sombra del pasillo, Tancredo estaba quieto. Había venido a revisar a los gemelos, como hacía cada noche antes de dormir, y había encontrado esa escena. Vio a su hijo mayor, ese niño que se había convertido en una estatua de silencio desde el día en que su madre montó a caballo y no volvió, acurrucada en el regazo de una mujer que llevaba allí apenas un mes. Y escuchó la palabra. La escuchó. Tancredo apoyó la cabeza en el marco de la puerta y cerró los ojos, y sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. No era dolor, no era nostalgia, era miedo. Miedo de volver a necesitar a alguien. Miedo de que esa mujer que había devuelto a la vida a su hijo pudiera algún día irse, llevándose con ella todo lo que estaba reconstruyendo sin saberlo. Y miedo, sobre todo, de lo que ya estaba creciendo dentro de él y que ya no podía llamar gratitud, porque la gratitud no hace latir el corazón de ese modo. La palabra de Cosimo cambió la casa de un modo que nadie había planeado y que nadie pudo contener. Fue como una grieta en una presa, pequeña al principio, casi invisible, pero por la que toda la masa de agua empieza a pasar. Después de esa noche, el niño no volvió a hablar con frecuencia. No funcionaba así. El silencio de meses no se disuelve con una sola palabra. Pero algo se había roto dentro de él, una capa de protección que había construido para sobrevivir al dolor y que ahora empezaba a ceder por los costados. Cosimo cogió la costumbre de tirar del borde de la falda de Aurelia cuando quería algo, de apoyar la cabeza en su brazo cuando se sentaba junto a ella, de buscar sus ojos cuando algo lo asustaba. No llamaba a nadie por su nombre, no formaba frases, pero la comunicación silenciosa entre él y Aurelia tenía una claridad que prescindía de cualquier sonido. Era como si los dos hablaran una lengua que solo existía entre ellos, hecha de gestos, miradas y presencias. También los gemelos cambiaron. Leone y Darío, que en los primeros días lloraban inconsolablemente y dormían a saltos, ahora tenían una rutina que los calmaba. Se despertaban con el olor del café que Aurelia preparaba antes del alba, tomaban el biberón a la hora justa, se bañaban en la palangana de la cocina con el agua a la temperatura exacta y se dormían al sonido de esa nana que ya formaba parte del aire de la casa como el olor del fogón de leña. Darío, el más vivaz de los dos, tenía la costumbre de agarrar el dedo índice de Aurelia mientras bebía y no soltarlo hasta quedarse dormido. Leone, el más tranquilo, cerraba los ojos solo cuando sentía la mano de ella sobre su espalda, haciendo círculos lentos. Eran gestos pequeños, casi insignificantes, pero que juntos formaban algo enorme: la confianza. Esos recién nacidos que no habían conocido a su madre estaban depositando en una extraña todo lo que necesitaban depositar en alguien para poder existir en el mundo. Tancredo observaba todo esto con un sentimiento que no sabía gestionar. Era un hombre práctico, acostumbrado a resolver los problemas con el trabajo y la decisión. Una valla rota la reparaba. La sequía golpeaba, cavaba un pozo. Un negocio iba mal, renegociaba. Pero lo que estaba sucediendo dentro de su propia casa no era un problema que se resolviera con las manos. Era algo que se había instalado sin pedir permiso, que crecía en el silencio como raíces bajo tierra y que cada día se volvía más difícil de ignorar. Notaba cosas que no quería notar. Notaba cómo Aurelia se ataba el cabello con la cinta azul de su madre cuando pensaba que nadie la miraba. Notaba la forma en que se mordisqueaba el labio inferior cuando se concentraba en el bordado. Notaba que sus manos, aunque ásperas por tanto trabajo, tenían una delicadeza impresionante cuando tocaba a sus hijos. Y notaba, con un fastidio creciente, que su primer pensamiento al despertarse era el olor del café que ella preparaba. Y el último pensamiento antes de dormir era el sonido de la nana que provenía de la habitación de los gemelos. Una mañana de domingo, Tancredo estaba ensillando el caballo para ir a misa a la iglesia del pueblo cercano cuando Cosimo apareció en el establo y le tiró del borde de la camisa. El niño señaló la casa y luego el caballo. Repitió el gesto con insistencia. Tancredo entendió. Su hijo quería que Aurelia fuera con ellos. Le explicó que Aurelia se quedaría a cuidar a los gemelos, que era su trabajo, que no tenía sentido que viniera. Cosimo soltó la camisa de su padre, se sentó en el suelo del establo y cruzó los brazos con una terquedad que era nueva, que era viva, que parecía salud. Tancredo miró a su hijo y sintió algo apretarle el pecho, porque ese gesto de capricho era lo más normal que Cosimo había hecho en casi un año.
Era una cosa de niños, y un niño era exactamente lo que había dejado de ser el día en que su madre salió a caballo y nunca regresó. Tancredo fue a misa solo, pero durante todo el sermón su cabeza estaba a la granja. Pensaba en Cosimo sentado en el suelo del establo con los brazos cruzados. Pensaba en Darío aferrado al dedo de Aurelia. Pensaba en el sonido de esa nana que se filtraba a través de los muros por la noche y que a veces se sorprendía tarareando sin darse cuenta mientras trabajaba en el pasto. Y pensaba en Beatriz. Pensaba en ella con un dolor que ya no era agudo como una hoja, sino que se había transformado en algo más profundo, más difuso, como una cicatriz que ya no duele pero se siente cuando cambia el tiempo. Había amado a Beatriz de verdad y la había perdido de un modo tan repentino, tan absurdo, que durante mucho tiempo el mundo entero le había parecido una broma cruel de algo que da y quita sin previo aviso. Ahora, casi un año después, la vida estaba tratando de dar de nuevo y él tenía miedo de aceptar. Fue después de la misa cuando Flaminia lo interceptó en el camino de regreso. Apareció a caballo en un cruce, como por casualidad, aunque nada de lo que hacía Flaminia era por casualidad. Cabalgaron juntos un trecho y ella habló de la cosecha, del precio del ganado en la feria, de temas que tenían sentido entre dos terratenientes vecinos. Pero luego el tono cambió. Flaminia dijo que había oído comentarios en el pueblo sobre la doméstica de Tancredo. Dijo que la gente decía que la muchacha se había instalado en la casa como si fuera la dueña, que dormía cerca de las habitaciones de la familia, que trataba a sus hijos como si fueran suyos. Dijo que ese tipo de chismes podía manchar la reputación de un hombre serio. Dijo todo esto con un tono de preocupación genuina, de quien solo reporta lo que oye sin malicia. Pero cada palabra era una semilla plantada con precisión quirúrgica. Tancredo escuchó en silencio con la mandíbula apretada y respondió solo que Aurelia hacía el trabajo para el que había sido contratada y que los comentarios de la gente no le interesaban. Flaminia no insistió, sonrió apenas y dijo que estaba allí para lo que necesitara, como siempre. Luego giró el caballo y se dirigió hacia su propiedad, dejando que el veneno hiciera lentamente su trabajo. Pero Flaminia no se limitó a envenenar a Tancredo. En los días siguientes difundió por el pueblo y las fincas vecinas una versión de la historia que era verdadera en los hechos y distorsionada en la intención. Contó que la doméstica, joven y hermosa, dormía en la casa principal, que los hijos de campesinos se habían apegado a ella de manera preocupante, que Tancredo permitía intimidades que no se adecuaban entre patrón y sirvienta. No inventó nada, solo iluminó cada hecho con una luz que hacía parecer todo sucio. Una vecina que aún daba el pecho lo supo y lo comentó con la lavandera de la finca de al lado. La lavandera se lo contó a su marido. El marido lo comentó en el almacén del pueblo. Y así, como el fuego que corre la maleza seca, la historia creció y se enriqueció con detalles que nunca habían existido. En 2 semanas, la versión que circulaba era que Aurelia había seducido al viudo, que usaba a los niños como excusa para estar cerca de él y que era solo cuestión de tiempo antes de que se apoderara de toda la granja. El padre Anselmo se presentó un miércoles sin previo aviso, a lomos de un burro flaco y con la expresión de quien cumple un deber desagradable. Era un hombre de unos 60 años, bajo y seco, con las manos que le temblaban por la edad, pero una voz que aún llenaba la iglesia los domingos. No era malvado por naturaleza, pero pertenecía a una generación y a una visión del mundo en la que cada persona tenía un lugar definido. Y salirse de ese lugar era desorden, y el desorden era pecado. Encontró a Tancredo en el corral y fue directo al grano, como era su costumbre. Dijo que la comunidad estaba preocupada. Dijo que un campesino viudo que vivía bajo el mismo techo que una muchacha soltera, sin lazos de parentesco y sin supervisión, era una situación que generaba escándalo. Dijo que comprendía la necesidad de tener ayuda con los niños, pero que existían maneras apropiadas de resolver la cuestión y que un matrimonio con una mujer de posición sería la solución en beneficio de todos. No mencionó el nombre de Flaminia, pero no hacía falta. Tancredo escuchó al cura con el respeto que le debía al hombre que había bautizado a sus hijos. Dijo solo que lo pensaría y le ofreció un café que el cura rechazó. Cuando el religioso se hubo ido, Tancredo permaneció quieto en el corral durante mucho tiempo, mirando al suelo sin ver nada. No era rabia lo que sentía. Era el peso de una presión que venía de todas partes y que apretaba justo en el punto donde era más vulnerable, la duda sobre lo que era correcto. Aurelia no supo de la visita del cura por Tancredo. Lo supo por Biagio, el bracero más anciano de la finca, un hombre de pocas palabras que trabajaba allí desde los tiempos del padre de Tancredo. Biagio encontró a Aurelia tendiendo la ropa y le dijo sin rodeos que tuviera cuidado. Dijo que la vecina estaba moviendo sus fichas, que el cura ya había venido a llenarle la cabeza al patrón, y que en esa región, cuando los poderosos decidían que alguien era un problema, ese alguien desaparecía de un modo u otro.
Aurelia agradeció a Biagio y terminó de tender la ropa con las manos temblando. Esa tarde, mientras bañaba a los gemelos en la palangana de la cocina, sintió por primera vez que quizás estaba siendo egoísta. Sabía lo que sentía por esa casa, por esos niños, y también sabía lo que empezaba a sentir por Tancredo, aunque enterraba ese sentimiento tan profundamente que a veces lograba fingir que no existía. Pero lo que ella sentía no importaba. Importaba lo que su presencia estaba causando. Si Tancredo perdía el respeto de la comunidad, si los negocios se resentían, si sus hijos crecían marcados por el escándalo, la culpa sería suya. No por haber hecho algo malo, sino por haber permanecido demasiado tiempo en un lugar que no era suyo. Esa noche Aurelia no cantó para los gemelos. Los puso en la cuna con cuidado. Cubrió a cada uno con el paño que les gustaba. Y salió de la habitación en silencio. Cosimo se dio cuenta y aparecía en la puerta del pasillo con el paño bordado entre las manos, buscándola con la mirada. Ella se agachó, le acarició el cabello y le dijo en voz baja que se fuera a dormir, que todo estaba bien. El niño no se movió. Se quedó mirándola con esos ojos que veían demasiado para un niño de 5 años, como si supiera que algo iba mal, como si reconocieran los gestos de Aurelia la misma despedida silenciosa que había visto en su madre aquella mañana de niebla, cuando Beatriz ensilló el caballo y se despidió desde el portal por última vez. Aurelia entró en su habitación y se sentó en la cama estrecha. Miró la pequeña maleta debajo de la cama, la misma con la que había llegado. La abrió y vio el rosario de su madre, la cinta azul, el trozo de encaje inacabado, la carta. Tomó la carta y la desplegó con cuidado. Era de su madre, escrita días antes de morir, cuando la fiebre ya era fuerte pero la lucidez aún iba y venía. Aurelia nunca había logrado leerla hasta el final porque cada vez que le intentaba el dolor la detenía a mitad. Pero esa noche, por alguna razón que no entendía, sintió que debía terminarla. Leyó lentamente, siguiendo la letra temblorosa de su madre con la punta del dedo. Las primeras líneas ya las sabía de memoria. Palabras de amor, peticiones de perdón por irse pronto, consejos a su hija para que fuera fuerte. Pero al final, la parte que nunca había alcanzado, decía algo que la hizo soltar el papel y cubrirse la boca con ambas manos para no hacer ruido. Su madre había escrito que la única cosa de la que realmente se arrepentía era de no haber vivido con más coraje, que había pasado toda la vida haciendo lo que se esperaba de ella, siendo la esposa que debía ser, quedándose en el lugar que le habían asignado, y que al final, en el momento en que la fiebre se le llevaba todo, lo que quedaba no eran las obligaciones cumplidas, sino los momentos en que había osado ser feliz. Le pedía a su hija que no cometiera el mismo error, que no dejara que el miedo a lo que piensan los demás le robara lo que la vida ofrece, que fuera valiente donde su madre no lo había sido. Aurelia permaneció sentada en la cama con la carta en el regazo durante mucho tiempo, llorando sin hacer ruido. Luego se secó el rostro, dobló la carta, la guardó en la maleta y empezó a preparar sus cosas. Se iría al amanecer, no por falta de coraje, sino precisamente a causa de él. Necesitaba coraje para irse antes de que el daño fuera mayor, antes de que los niños se encariñaran más, antes de que Tancredo pagara un precio demasiado alto por algo que ni siquiera estaba segura de que existiera entre ellos. Era el gesto correcto, el gesto responsable, el gesto que dolería ahora para evitar un dolor mayor después. Al menos eso se decía mientras doblaba el delantal y lo posaba en la silla. Esperó a que la casa se durmiera. Esperó a que el silencio se instalara, ese silencio pesado de las casas de campo donde incluso el viento parece dormir después de medianoche. Luego cogió la maleta, se puso los zapatos y abrió la puerta de la habitación lentamente, evitando el chirrido que ya conocía. El pasillo estaba oscuro. Caminó de puntillas, pasando frente a la puerta de la habitación de los gemelos, sin mirar dentro, porque si miraba no podría seguir. Pasó por la cocina, donde el fogón aún conservaba el calor de las últimas brasas. Pasó por el comedor, donde la gran mesa esperaba el desayuno que ella no prepararía. Llegó a la puerta trasera y puso la mano en el pomo. Fue entonces cuando oyó los pasos detrás de ella. Pasos pequeños, descalzos, apresurados. Se giró y vio a Cosimo, quieto en medio de la cocina a oscuras, el paño bordado apretado contra el pecho, los ojos enormes y húmedos que reflejaban la poca luz que entraba por la ventana. El niño miró la maleta en la mano de Aurelia. Miró la puerta. Y lo entendió todo con la claridad brutal que solo tienen los niños. El labio inferior le tembló. Todo el cuerpo le tembló. Y entonces Cosimo abrió la boca y habló. No susurró como la otra vez. No murmuró entre el sueño y la vigilia. Habló con la voz entera, desgarrada por el desuso y la desesperación. Una voz de niño de 5 años que suena al mismo tiempo demasiado pequeña, demasiado grande para lo que tiene que decir. Y lo que dijo fueron 2 palabras que entraron en Aurelia como un trueno. «Mamá».
Quédate. Aurelia dejó caer la maleta. No fue una decisión. Fue el cuerpo que simplemente la soltó, como si esas dos palabras hubieran cortado los hilos que sostenían su determinación de irse. Cayó de rodillas en el suelo de la cocina y Cosimo corrió hacia ella. Le echó los brazos al cuello y se aferró con una fuerza que no correspondía a un cuerpo tan pequeño. Era la fuerza de quien ya ha perdido una vez y no soporta perder de nuevo. Aurelia lo abrazó a su vez y lloró. Lloró de verdad, sin preocuparse por el ruido, sin preocuparse por nada. Lloró por ese niño que llevaba un silencio grande como el mundo y que había elegido romperlo por ella. Lloró por su madre, que nunca había tenido coraje y que le había pedido a su hija que lo tuviera. Lloró por ella misma, por todos los meses pasados fingiendo no sentir nada, que era solo un trabajo, que esa casa y esos niños y ese hombre no se habían convertido en todo para ella. Tancredo apareció a la puerta de la cocina pocos segundos después, despertado por el llanto. Llevaba solo los pantalones de pijama y tenía el cabello despeinado de quien se ha levantado apresuradamente. Vio la maleta en el suelo, vio a su hijo aferrado a Aurelia, vio la puerta trasera entreabierta sobre la noche oscura y entendió. Permaneció quieto, sin moverse, sin hablar. Sus ojos fueron de la maleta a Aurelia, de Aurelia a Cosimo, de Cosimo a la puerta, y luego volvieron a Aurelia y se quedaron allí. Y en esa mirada había tantas cosas que el silencio de la cocina parecía crujir de lo lleno que estaba. Había miedo, el mismo miedo que llevaba dentro desde el día en que encontraron a Beatriz en el precipicio. Había rabia, no contra ella, sino contra todo lo que la empujaba fuera de esa casa. Había súplica, una súplica que un hombre como Tancredo jamás pondría en palabras porque había sido criado creyendo que un hombre no pide, un hombre resuelve. Pero sobre todo, por encima del miedo, la rabia y la súplica, había una verdad que ya no podía ocultar. La necesitaba, no como doméstica, no como nodriza para sus hijos, no como solución práctica a un problema doméstico. La necesitaba como se necesita aire, agua, una razón para que el día siguiente tenga sentido. Cosimo aún estaba aferrado a Aurelia cuando habló de nuevo. Ahora, mirando a su padre, dijo, «Se va», con la voz temblorosa, y era al mismo tiempo una acusación y una petición de ayuda. Tancredo se arrodilló junto a ellos. Permanecieron allí los tres en el suelo frío de la cocina a oscuras, y ninguno dijo nada más durante un tiempo que pudo haber sido un minuto o una hora. Los gemelos, como si presintieran que estaba sucediendo algo importante, se quedaron en silencio en la habitación de al lado. Toda la casa parecía contener la respiración. Luego Tancredo hizo algo que nunca había hecho. Le secó una lágrima de la mejilla con el pulgar y dijo con una voz tan baja que era casi solo un suspiro, «No te vayas». No era la orden de un patrón. No era la petición de un hombre necesitado. Era la cruda verdad de alguien que se estaba rindiendo lo que sentía. Allí, sin pruebas, sin preparación, sin saber lo que vendría después. Aurelia lo miró y vio en los ojos de Tancredo la misma cosa que veía en los ojos de Cosimo, la marca de quien ya ha perdido y no soporta perder de nuevo. Y entendió en ese instante que irse no habría sido coraje, habría sido la mayor cobardía de su vida, porque habría huido no del peligro, sino del amor. Y huir del amor por miedo a lo que piensan los demás era exactamente lo que su madre había hecho toda su vida y de lo que se había arrepentido en la última carta que escribió. Aurelia no respondió con palabras. Cogió la maleta del suelo, la abrió, sacó el rosario de su madre y lo colgó en el clavo junto al fogón, donde permanecería de ahora en adelante. Era un gesto simple, pero que lo decía todo. Cosimo lo vio y lo entendió, porque los niños entienden los gestos mejor que las palabras. Soltó el cuello de Aurelia, miró el rosario colgado y luego a su padre, y por primera vez en casi un año, el rostro de ese niño se movió de un modo que parecía una sonrisa. No era una sonrisa completa, era solo el comienzo de una, como el primer brote verde que aparece en la tierra después de un incendio. Pero era real. Tancredo vio la casi sonrisa de su hijo y sintió arder los ojos. Se levantó del suelo, tomó a Cosimo en brazos con un brazo y con el otro ayudó a Aurelia a levantarse. Y permanecieron allí los tres de pie en la cocina oscura, mientras afuera la noche cedía a su paso las primeras franjas de luz en el horizonte. Nadie sabía lo que vendría. Nadie tenía un plan, nadie tenía certezas de nada, excepto una cosa. Esa casa, que había estado tan vacía durante tanto tiempo, ya no tenía espacio para la soledad. La mañana que llegó después de esa noche trajo un sol diferente. No era más fuerte ni más hermoso que otros, pero Aurelia lo sintió de otro modo cuando abrió la ventana de la cocina y dejó entrar la luz. Quizás porque por primera vez desde que había llegado a esa granja, no estaba allí solo para cumplir un contrato. Estaba allí porque había elegido quedarse.
Y esa diferencia, invisible desde fuera, lo cambiaba todo por dentro. Encendió el fogón, puso el agua a hervir, preparó los biberones y comenzó el café, como hacía cada día. Pero cuando Tancredo apareció en la cocina, más temprano de lo habitual, los dos se miraron de un modo nuevo. No había vergüenza. Había una suerte de acuerdo silencioso que se había sellado en el suelo de esa cocina horas antes, cuando le había dicho no te vayas, y ella había colgado el rosario de su madre en el clavo junto al fogón. Tancredo se sentó a la mesa, bebió el café lentamente y antes de salir al pasto se detuvo a la puerta y permaneció un instante de espaldas a ella, como si quisiera decir algo y estuviera escogiendo las palabras. Pero no dijo nada. Solo golpeó ligeramente con los dedos en el marco de la puerta y salió. Aurelia entendió que ese gesto significaba algo que él aún no sabía cómo decir. En los días que siguieron, la granja siguió funcionando como antes, pero con una corriente subterránea que todos sentían sin que nadie hablara de ello. Biagio, el viejo bracero, miraba a Aurelia con un respeto que antes no existía, como si la noche en que casi se había ido y luego se había quedado hubiera demostrado algo que él necesitaba ver. Las dos lavanderas que venían del pueblo 3 veces por semana cuchicheaban entre ellas, pero no con maldad, sino con la curiosidad de quien asiste a una historia que se está desarrollando y quiere saber el final. Incluso los caballos parecían más tranquilos en el establo, aunque eso probablemente no tuviera relación con nada. Lo que sí tenía relación era Cosimo. El niño que había pasado 8 meses en silencio absoluto, ahora hablaba. No mucho, no con todos y no sobre cualquier cosa, pero hablaba. Decía agua cuando tenía sed, decía ahí cuando quería mostrar algo, decía no cuando Aurelia intentaba peinarle el cabello, que era un enredo imposible, y decía mamá con una naturalidad que cortaba el aire de la casa cada vez, porque nadie sabía cómo reaccionar ante una verdad dicha con tanta sencillez por alguien tan pequeño. La primera vez que Cosimo dijo mamá delante de otras personas fue una mañana en que Flaminia estaba de visita. La vecina había llegado con un saco de harina de regalo y una sonrisa estudiada en los labios. Se había sentado en el porche con Tancredo para discutir un asunto de límites entre las dos propiedades. Aurelia pasó por el porche llevando los gemelos para el baño de sol que era parte de la rutina matutina, y Cosimo corrió tras ella gritando, «Mamá, espera, quiero venir yo también», con esa voz ronca que aún estaba reaprendiendo a funcionar. El silencio que cayó sobre el porche fue tan denso que parecía tener un peso. Flaminia se quedó con la taza de café detenida a medio camino de la boca, los ojos fijos en el niño que corría tras la doméstica, llamándola mamá como si fuera la cosa más natural del mundo. Tancredo no miró a Flaminia, miró a su hijo que corría hacia Aurelia, miró a Aurelia que se agachaba para tomar la mano de Cosimo. Miró a los gemelos que reían en brazos de ella con esa risa gorda de recién nacidos, que es el sonido más honesto que existe, y no sintió vergüenza. No sintió la necesidad de explicar. Sintió solo una certeza que se instaló en el pecho como algo sólido e inamovible. Flaminia posó la taza con un gesto controlado y dijo que era precisamente por eso que la situación debía resolverse antes de que los muchachos crecieran pensando que una doméstica era parte de la familia. Las palabras fueron dichas con tono de consejo, pero Tancredo sintió en ellas lo que realmente eran. Un ultimátum disfrazado de preocupación. No respondió de inmediato. Dejó que Flaminia terminara el café. Discutieron la cuestión del límite con civilidad y ella se fue en su caballo, erguida y elegante como siempre. Pero esa noche, después de que los niños se hubieron dormido, Tancredo hizo algo que nunca había hecho antes. Llamó a la puerta de la habitación de Aurelia. Ella abrió y lo encontró quieta en el pasillo con una expresión que era al mismo tiempo determinada y vulnerable, una combinación que no imaginaba posible en el rostro de un hombre como él. Tancredo dijo que tenía que hablar con ella y que no podía ser en la cocina, ni en el comedor, ni en ningún lugar de la casa donde los roles de patrón y doméstica estuvieran presentes. Dijo que quería hablar como Tancredo, solo Tancredo, y le pidió que lo acompañara al jardín. Salieron por la puerta trasera y caminaron hasta el arriate que Aurelia estaba cuidando, el que había sido de Beatriz. La noche estaba clara de estrellas y el aire olía a tierra mojada porque había llovido por la tarde. Se sentaron en el banco de madera bajo el árbol de azufaifas y Tancredo permaneció un rato en silencio, ordenando dentro de sí las palabras que tenían que salir en el orden correcto. Luego empezó a hablar lentamente, como quien camina por un camino que no conoce. Dijo que cuando Beatriz había muerto, había pensado que el mundo se había acabado, y que lo que quedaba era solo esperar que el tiempo pasara hasta que se acabara también él. Dijo que había cuidado de la granja por obligación, que había alimentado a sus hijos por deber, pero que por dentro estaba vacío como un tronco de árbol que parece sólido por fuera pero por dentro solo es hueco. Dijo que había contratado a Aurelia esperando solo a alguien que lavara la ropa y preparara de comer,
y que al principio fue exactamente eso lo que ella fue, pero que en algún momento, un momento que no lograba precisar, ella había dejado de ser la doméstica y se había convertido en la razón por la que la casa había vuelto a parecer una casa. Dijo que veía cómo trataba a sus hijos, y que no era la obligación lo que movía esas manos cuando cambiaba los pañales de los gemelos a las 3 de la madrugada. No era un contrato lo que hacía cantar su voz con esa nana cada noche, y no era el trabajo lo que había llevado a Cosimo a volver a hablar. Era algo que no se compra, que no se contrata, que no se exige a nadie. Era algo que simplemente estaba en ella y que rebosaba en todo lo que tocaba. Dijo que sabía lo que decía la comunidad, que sabía lo que quería Flaminia, que sabía lo que el cura pensaba que era justo. Y dijo que no le importaba nada de todo eso, que la única opinión que importaba era la suya. Aurelia escuchó todo mirando sus propias manos, que estaban apoyadas sobre las rodillas y temblaban ligeramente. Cuando Tancredo dejó de hablar, el silencio entre los dos estaba tan lleno de cosas no dichas que parecía vibrar. Ella levantó los ojos y lo miró. Y lo que dijo no fue lo que había planeado decir. No fue la respuesta prudente y sensata que la parte racional de su cabeza le ordenaba dar. Lo que dijo vino de un lugar más profundo, más verdadero, más antiguo. Dijo que la noche en que casi se había ido, cuando abrió la maleta para preparar sus cosas, había encontrado una carta de su madre que nunca había logrado terminar de leer. Dijo que su madre había escrito en los últimos días de vida que se arrepentía de no haber vivido con más coraje, que había pasado la vida obedeciendo, adaptándose, haciendo lo que se esperaba de ella, y que en la hora final lo que quedaba era el arrepentimiento de no haber elegido lo que el corazón pedía. Dijo que se había llevado la culpa de la muerte de su madre durante 11 años, pensando que si hubiera hecho más, si hubiera cambiado más paños, si hubiera rezado más fuerte, quizás la fiebre se habría ido, pero que ahora entendía que la culpa nunca había sido por no haber salvado a su madre de la fiebre. La culpa era porque estaba repitiendo el mismo error que había cometido su madre. Estaba viviendo con miedo. Miedo de sentir, miedo de pertenecer, miedo de ocupar un espacio que pensaba que no era suyo. Tancredo escuchó sin interrumpir y cuando ella terminó, hizo una cosa simple que dijo más que cualquier palabra. Sacó del bolsillo de la camisa una pequeña cosa y la puso en la mano de Aurelia. Era un anillo. No era una joya fina de oro con piedras brillantes. Era un anillo de plata trabajada, simple y gastado, con un pequeño dibujo de hojas grabado en la superficie. Tancredo explicó que había sido de su abuela, una mujer que también había venido de abajo, que también había sido juzgada por no pertenecer al mundo en el que había entrado, y que también se había quedado cuando todo le decía que se fuera. Dijo que no le estaba pidiendo a Aurelia que fuera Beatriz, porque Beatriz había sido única y lo que había sentido por ella había sido verdadero y no debía ser ni sustituido ni olvidado. Dijo que le estaba pidiendo a Aurelia que fuera Aurelia. Allí con él, con los niños, no como doméstica, no como sustituta, sino como ella misma entera, con su nana y sus manos de artesana y su coraje silencioso que habían reconstruido una familia sin que nadie lo pidiera. Aurelia miró el anillo en la palma de su mano y sintió su peso. No el peso de la plata, sino el peso de lo que significaba. Cerró los dedos sobre el anillo y lo apretó contra el pecho, y el gesto fue la respuesta que Tancredo esperaba. La noticia se extendió por la región con la velocidad de siempre. Tancredo no esperó a que los demás lo supieran por los chismes. La mañana siguiente ensilló el caballo y fue personalmente al pueblo. Pasó por el almacén, por la barbería, frente a la iglesia, y en cada lugar dijo la misma cosa. Con la misma voz firme, se casaría con Aurelia. No pidió opiniones, no pidió bendiciones, no pidió permisos. Informó como se informa que la lluvia está por llegar o que el sol está por salir, porque para él tenía la misma inevitabilidad de las cosas que simplemente son. La reacción fue la esperada. Rostros sorprendidos, bocas abiertas, susurros que se convertían en conversaciones en voz alta en cuanto volvía la espalda. En el almacén, el dueño dijo a un cliente que el campesino había perdido completamente la cabeza. En la barbería, el barbero negó con la cabeza diciendo que la muchacha era astuta y había jugado bien sus cartas. Frente a la iglesia, una beata se santiguó y murmuró que era el fin de los tiempos. Tancredo oyó todo y no alteró el paso. Volvió a casa, desmontó del caballo y encontró a Aurelia en la cocina, que lo miró con una pregunta en los ojos. Él se limitó a asentir con la cabeza, como para decir, está hecho, y se sentó a la mesa para desayunar. Flaminia vino al día siguiente. Llegó sin la sonrisa de siempre, sin regalos, sin excusas. Bajó del caballo con movimientos rígidos y encontró a Tancredo en el corral. No pidió entrar, no quiso café. Se quedó de pie frente a él y dijo, con una voz que temblaba no de tristeza sino de orgullo herido,
que estaba cometiendo el mayor error de su vida. Dijo que conocía hombres como él y que cuando la ilusión pasara y se viera casado con una mujer sin linaje, sin nombre, sin nada que ofrecer más que manos callosas, el arrepentimiento sería demasiado amargo. Dijo que ella, Flaminia, podría haberle dado todo: una compañera a su altura, tierras unidas, el respeto de la comunidad, un futuro sólido para los hijos, pero que él había preferido cambiar todo eso por una aventura con la doméstica, y que las consecuencias serían suyas. Tancredo escuchó en silencio y cuando respondió su voz no tenía rabia ni rencor. Tenía solo una calma que venía de quien ya ha tomado la decisión y no va a volverse atrás. Dijo que le dolía si Flaminia se sentía herida, que reconocía la generosidad que había mostrado en los meses anteriores y que siempre la respetaría como vecina y como persona. Pero dijo que no podía aceptar lo que no sentía y que forzar un matrimonio sin amor sería una injusticia contra ella, contra él y contra los hijos, que crecerían en una casa sin verdad. Dijo que Aurelia no le ofrecía tierras, ni nombre ni posición. Le ofrecía algo que no había encontrado en ninguna otra persona desde que Beatriz se había ido: la sensación de estar en casa. Flaminia permaneció quieta durante un largo momento, los labios apretados, los ojos secos de quien no se permite llorar delante de nadie. Luego montó a caballo, enderezó la espalda y se marchó sin volverse atrás. Y aunque nunca más volvió a visitar la granja con la misma frecuencia, no hizo nunca nada para dañarlos después de aquel día. Quizás porque en el fondo, detrás del orgullo y la ambición, había en ella también la capacidad de reconocer cuando una batalla está perdida contra algo que es más grande que la estrategia. El padre Anselmo fue más difícil. Cuando Tancredo lo buscó para pedirle que celebrara la boda en la iglesia del pueblo, el viejo sacerdote se negó con firmeza. Dijo que no podía bendecir una unión que faltaba al respeto al orden natural, que crearía escándalo en la comunidad y que serviría de mal ejemplo para los jóvenes. Tancredo no insistió, no suplicó, no argumentó, no intentó convencerlo. Solo agradeció el tiempo del cura y dijo que encontraría otro modo. Fue Biagio, el viejo bracero, quien trajo la solución. Conocía a un cura de una parroquia lejana, un hombre llamado Padre Celestino, que tenía fama de aceptar lo que otros curas rechazaban, no por falta de fe, sino por exceso de ella. Un cura que creía que Dios no pone a las personas en estantes diferentes y que el amor, cuando es verdadero, llega ya bendecido antes incluso de cualquier ceremonia. El Padre Celestino vino a la granja un sábado por la mañana, a lomos de una mula cansada, con una sotana remendada y una amplia sonrisa de quien está en paz con el mundo. Miró la casa, miró el jardín que Aurelia cuidaba, miró a Cosimo que jugaba en el corral con un muñeco de tela, miró a los gemelos que gateaban por el porche agarrados el uno al otro, y dijo que una casa con esa cantidad de vida no necesitaba la aprobación de ningún hombre. La boda se celebró la mañana siguiente en el jardín que había sido de Beatriz y que Aurelia había devuelto la vida. No hubo invitaciones impresas, ni vestido importado, ni lista de bodas. Aurelia llevaba un vestido blanco de algodón que se había cosido ella sola en las noches anteriores, con un sencillo bordado en las mangas que había hecho con la misma aguja con la que había enseñado a Cosimo. En el cabello, la cinta azul desteñida de su madre. Al cuello, el rosario de cuentas de madera. Tancredo vistió su mejor camisa y se cortó la barba por primera vez en meses. Y cuando Aurelia lo vio esperándola en el jardín, casi no lo reconoció. No porque fuera diferente por fuera, sino porque su rostro había perdido ese peso de tristeza que llevaba consigo desde el día en que ella había llegado. Los gemelos se quedaron en brazos de Biagio, que tenía aún en cada brazo con la habilidad de quien ya ha criado hijos y nietos. Las lavanderas vinieron sin ser invitadas y se quedaron atrás, secándose los ojos con los bordes de sus delantales. Dos campesinos se quitaron el sombrero y permanecieron de pie junto a la valla en respetuoso silencio. Y Cosimo se puso entre los dos, sosteniendo la mano de su padre con una y la mano de Aurelia con la otra, como un pequeño puente vivo entre el hombre que había perdido a su esposa y la mujer que había encontrado una familia. El Padre Celestino hizo una ceremonia breve y sin ostentación. No habló de obediencia, ni de deberes conyugales, ni de jerarquías. Habló de coraje. Dijo que el matrimonio más sagrado no es el más rico, ni el más bonito, ni el más aprobado por la sociedad. Es el que nace de la decisión de dos personas de estar juntas cuando todo a su alrededor dice que se separen. Dijo que Dios no habitaba en los templos de piedra de los hombres importantes, sino en las cocinas donde alguien se despierta al alba para calentar la leche a un niño que no es suyo. En los porches donde un niño rompe un silencio de meses porque ha encontrado a alguien digno de escuchar su voz. En los jardines donde manos callosas cuidan las flores que otra mujer plantó. Dijo que el amor que veía en esa granja no necesitaba su bendición para existir. Ya existía mucho antes de que él llegara,
pero si su bendición servía para algo, entonces la daba con alegría. Cuando el Padre Celestino dijo que podían besarse, Cosimo levantó los ojos y se quedó mirándolos con una atención concentrada, como si estuviera memorizando cada detalle de ese momento para guardarlo en un lugar seguro del que nadie pudiera quitarlo. Tancredo miró a Aurelia y vio en sus ojos la misma cosa que veía en los ojos de sus hijos, el futuro. La besó ligeramente, un beso simple que no necesitaba ser más de lo que era, porque todo lo que importaba ya había sido dicho en los meses de nanas, de silencios compartidos, de manos que se encontraban en la oscuridad de los pasillos cuando nadie veía. Darío eligió exactamente ese momento para estallar en una risa aguda en brazos de Biagio, y todos rieron. Y esa risa de un recién nacido en medio de una ceremonia de boda fue la cosa más perfecta que pudo suceder, porque recordó a todos que la vida no pide permiso para ser alegre. La fiesta fue una mesa puesta en el corral con lo mejor que la granja tenía para ofrecer: frijoles a la cazadora, cochinillo asado, torta de polenta, dulce de leche, café fuerte. Los braceros comieron junto a Tancredo y Aurelia en la misma mesa, sin distinciones. Y si algún vecino hubiera pasado por allí y visto esa escena, se habría quedado escandalizado, conmovido. Al caer la tarde, cuando los invitados improvisados se hubieron ido y la casa quedó en silencio, Aurelia se sentó en el porche con Leone dormido en el regazo y Darío jugando con los dedos de sus pies. Cosimo estaba sentado junto a ella, bordando la misma tela que había empezado semanas atrás y que ahora tenía flores, hojas y un sol torcido en una esquina que decía que era amarillo pero que parecía más bien naranja. Tancredo salió de casa y se sentó al otro lado. Y por un rato permanecieron allí los cinco mirando el atardecer que pintaba el cielo de rojo y oro. Ninguno dijo nada, porque a veces el silencio es el modo más completo de decir que todo está bien. Aurelia pensó en su madre. Pensó en la carta que por fin había logrado leer hasta el final. Pensó en la niña de 12 años que cambiaba los paños en la frente de una mujer que se estaba muriendo y se culpaba por no hacer lo suficiente. Y entendió con una claridad que llega solo después de mucho dolor, que su madre no había muerto porque ella no hubiera hecho lo suficiente. Su madre había muerto porque la fiebre era más fuerte que cualquier paño húmedo, y no había nada que una niña pudiera haber hecho. La culpa que Aurelia había llevado durante 11 años se disolvió lentamente, como una hoja seca que finalmente se desprende de la rama cuando sopla el viento adecuado. No desapareció del todo, porque ciertos dolores dejan una marca incluso después de sanar, pero se volvió más ligera, lo bastante ligera para poder respirar hondo sin sentir el pecho apretarse. Los meses que vinieron después no fueron fáciles, nunca lo son. Algunos vecinos dejaron de saludar a Tancredo en el pueblo. En el almacén tardaban más en entregar los pedidos de la granja. En la feria, algún que otro campesino cambiaba de camino cuando los veía. Pero nada de eso tuvo la fuerza que habría tenido antes, porque Tancredo y Aurelia no dependían de la aprobación de nadie para saber lo que habían construido. La granja prosperó. Aurelia aplicó a la administración de la casa la misma dedicación que ponía en todo, y descubrió que tenía talento para organizar las cuentas, para negociar con los proveedores, para planificar la despensa de modo que no faltara nada y no sobrara nada. Tancredo empezó a compartir con ella decisiones que antes tomaba él solo, no por obligación de esposo, sino porque sus consejos eran buenos y él tenía la suficiente inteligencia para reconocerlo. Los gemelos dieron sus primeros pasos una mañana de sol. Leone y Darío 2 días después, como si necesitara tiempo para tomar coraje. Cosimo se sintió tan orgulloso de sus hermanos que corrió por la casa gritando que estaban caminando. Y fue la primera vez que alguien lo escuchó gritar desde que había perdido a su madre. El sonido de su voz resonando por las habitaciones fue algo que hizo que Biagio, un hombre de 60 y tantos años que había visto de toda la vida, se apoyara en la pared y llorara como un niño. Un domingo, casi un año después de la boda, el padre Anselmo se presentó en la granja sin previo aviso. Aurelia estaba en la cocina y sintió el estómago helarse cuando vio el burro flaco atado al portal. Pero el cura no venía con sermones ni con condenas, venía en silencio, con el sombrero en la mano y una expresión que Aurelia nunca había visto en ese rostro endurecido. Encontró a Tancredo en el porche y pidió hablar en privado. Los dos entraron en el estudio y permanecieron allí casi una hora. Cuando salieron, Tancredo tenía los ojos rojos y el cura tenía la misma extraña expresión que Aurelia finalmente identificó como vergüenza. El padre Anselmo se acercó a ella, se detuvo y dijo con voz baja y temblorosa que pedía perdón. Dijo que había sido injusto, que había juzgado sin conocer, que se había dejado llevar por la voz de los demás en lugar de mirar con sus propios ojos. Dijo que esa mañana, mientras venía por el camino, había cruzado a Cosimo, que jugaba en el portal de la granja, y que el niño, ese niño que no hablaba, lo había mirado y había dicho: «Buenos días».
y que esas dos palabras, dichas con la naturalidad de un niño que ha vuelto a vivir, habían hecho más que cualquier sermón que él mismo hubiera predicado en toda su vida. Aurelia miró al cura y no sintió rencor. Sintió algo que se parecía a la compasión, porque entendió que también ese hombre anciano era prisionero de las mismas reglas que había tratado de imponer, y que reconocer el error a esa edad costaba un coraje que ella no podía despreciar. Dijo que aceptaba el perdón y le ofreció un café. El cura aceptó y se sentó en la mesa de la cocina. Y cuando Cosimo entró corriendo y se subió al taburete junto a Aurelia, llamándola mamá, el viejo sacerdote bajó los ojos sobre la taza y no dijo nada, pero sus labios se movieron en un murmullo que pudo haber sido una oración o pudo haber sido solo el reconocimiento silencioso de que hay cosas en el mundo que son más grandes que cualquier regla inventada por los hombres. Un atardecer, años después, Aurelia estaba en el porche bordando, mientras los gemelos, ya con las piernas firmes y las rodillas perpetuamente despellejadas, corrían por el corral compitiendo a ver quién llegaba primero al árbol de azufaifas. Cosimo, que ahora era un muchacho de habla pausada y ojos atentos, al que le gustaba leer y bordar y no veía ninguna contradicción entre las dos cosas, estaba sentado junto a ella con su bordado, y los dos trabajaban en silencio, en esa complicidad que no necesita palabras. Tancredo volvió del pasto antes ese día. Ató el caballo, subió los escalones del porche y se detuvo detrás de Aurelia, posando las manos en sus hombros. Se quedó allí mirando los hijos que jugaban, el jardín florido, la casa que olía a comida y a ropa limpia, el rosario de cuentas de madera que seguía colgado en el clavo junto al fogón, y que se podía ver desde la ventana de la cocina. Le preguntó en qué estaba pensando. Aurelia sonrió sin apartar los ojos del bordado y dijo que estaba pensando que había llegado a esa granja con una maleta tan pequeña que cabía debajo de la cama, que dentro de esa maleta había un rosario, una cinta, un trozo de encaje y una carta, y que ahora, si tuviera que irse, necesitaría un carro entero para llevarse todo lo que tenía. No cosas, sino todo. Tancredo le apretó ligeramente los hombros y no respondió porque no hacía falta. Cosimo levantó los ojos del bordado, miró a su padre y a Aurelia, y volvió a su trabajo con una media sonrisa en la comisura de los labios. Esa misma sonrisa que había nacido la noche en que ella colgó el rosario en el clavo y que desde entonces había crecido lentamente, como crece todo lo que se planta con cuidado y se riega con paciencia. Desde el corral, la voz de Leone gritó que había llegado primero, y la voz de Darío gritó que era mentira. Y la discusión era tan común, tan cotidiana, tan maravillosamente normal, que Aurelia cerró los ojos por un instante y dejó que ese sonido entrara en ella como entra una nana, porque eso era lo que era, la nana de esa casa, la nana que había venido a cantar sin saberlo. Si esta historia ha tocado tu corazón, si en algún momento sentiste arder los ojos, no la guardes solo para ti. Suscríbete al canal. Compártela con alguien que necesite creer que la vida aún guarda hermosas sorpresas, y dinos en los comentarios cuál fue el momento que más te emocionó. Leemos cada mensaje, y es por ustedes que seguimos trayendo historias que demuestran que, a veces, la familia que necesitamos no es con la que nacemos, sino la que la vida pone en nuestro camino. Hasta la próxima historia.